emociona, que quisiera que crecieran rápido y si se dan cuenta es una vida natural, una vida biológica en la cual nos gusta alimentarlos y es algo como nosotros así fuimos alimentados, también nosotros queremos hacer lo mismo con nuestros hijos. Pero aquí donde hablamos que el hombre natural, Dios lo que quiere es que nos traslademos al hombre espiritual. Y en ese momento nosotros tenemos que comprender que eso lo vamos a alcanzar únicamente meditando en la Escritura, ¿verdad? Y hermano pastor nos decía que si se dan cuenta que el antiguo pacto, pues él se les presentaba o se manifestaba por medio del Espíritu, ¿verdad? Luego, pues en el plan perfecto de nuestro Padre, pues vino el Señor Jesucristo a la tierra, ¿va? Y se les mostró también al pueblo de Israel, ¿va? Él vino y lo vieron físicamente, podríamos decir, pero ahora él decía, nosotros tenemos la bendición que tenemos la palabra que es Cristo y tenemos el Espíritu Santo. Entonces nosotros ahora lo que tenemos que comprender es que Él espera un cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Ese cambio que Él espera es algo que viene ordenado desde la presencia de Dios, ¿va? Y si ustedes han meditado en Apocalipsis 1, ¿va? Cuando uno mira, ¿va? La revelación, ¿va? Que le vino a Jesucristo por medio del Padre, y Él vino y se la reveló luego, ¿va? Prácticamente a Juan, que era un siervo. Entonces me ponía a meditar que para que nosotros podamos tener ahora la revelación de la palabra y dejarnos iluminar por el Espíritu Santo, nos tenemos que esforzar nosotros en meditar en la Escritura. Y es donde nosotros tenemos que empezar, hermanos, a esforzarnos que la palabra de Dios, pues Él la dejó en beneficio para nuestras vidas, de que nosotros no vengamos y tengamos padecimientos en esta tierra. Y si se dan cuenta que la desobediencia a veces es dura, ¿no? Hermanos, uno desobedece en algo y las consecuencias, lo que tiene que pagar uno por lo que hizo, y eso es lo que Dios nos está advirtiendo, a tener un traslado del hombre natural al espiritual. Entonces yo me ponía a meditar en la Escritura y vamos a ver en Lucas 6 y vamos a ver el versículo 46. Vamos a meditar en lo que es, yo pues para entenderlo mejor, yo lo miraba en la versión TLA, porque miramos que dice, Jesús continuó diciendo, dice, ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Y si ustedes se dan cuenta en la versión Reina Valera dice, porque me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo. Y entonces aquí pues nosotros nos podemos dar cuenta que si nosotros no hacemos lo que la palabra nos está indicando, seguimos actuando como un hombre natural, porque no hemos alcanzado que lo que ahí está indicando nos está instruyendo a tener un cambio en nuestras vidas. Y es donde yo me ponía a pensar que es en lo que yo estoy, como podría decir, trabajando en mi vida, ¿va? Porque en mi mente natural siempre está atenta a todo lo que perece, ¿verdad? Porque eso es lo que más se activa. Nosotros como trabajadores, podría ser, tenemos en la mente un compromiso, ¿va? Y eso nos atrae y nos tiene, pero esa es la vida biológica y es algo que va a perecer, ¿va? Porque eso nacemos, crecemos, nos reproducimos, pero hay una muerte. Pero en la vida espiritual sabemos que es lo que Dios quiere, que nos traslademos a ese hombre espiritual. Y entonces meditaba en esto, porque si se dan cuenta que nosotros no hacemos lo que Él dice, ¿verdad? Y Él lo que espera es que nosotros cumplamos con la Escritura, con lo que nosotros hemos meditado. Y entonces dice...
nosotros, bueno, yo no sé, pero si usted lo hace así, pero lo que nos cuesta a nosotros es sacar lo que tenemos dentro, ¿verdad? Y la verdad que no lo vamos a poder sacar, porque la concupiscencia yo la tengo en mi sangre, la tengo en mi alma, en mis pensamientos, y yo reacciono como un hombre natural. Y lo que Dios espera es que entre yo me alimente más de la Escritura, más de la palabra de Dios, yo pueda dominar eso. Y eso es lo que no sé si a usted le pasa, pero cuesta. Bueno, yo que trabajo con muchas personas, casi que todos los días mira uno diferentes situaciones y a veces uno quisiera actuar como un hombre espiritual, pero la empresa lo lleva a uno que actúe como un hombre natural, ¿verdad? Porque hay normas, hay esto, pero la verdad que es difícil para uno que está ahí. Y incluso yo en la empresa donde yo trabajo, habían comentarios a veces, decían, es que allá me dicen Saúl, no me dicen Esdras, ¿verdad? Que Saúl como que a veces como que no le pone interés a lo que pasó, pero no es que yo que quisiera poner tanto interés, no, que sé que si yo estoy meditando en la Escritura, tengo que ser diferente para resolver un problema. Ya no lo puedo actuar con una mente natural. Y esas cosas el hombre natural las mira mal, ¿verdad? Porque dirán, ¿por qué no actúa como debe ser? Pero si Dios tuvo misericordia de mí, a pesar de lo que fui, y Él me sacó de ahí o me está sacando de ahí, ¿cómo no tener misericordia yo de los demás? Y hablarles, porque tampoco les voy a decir que yo vengo y digo, está bien, seguí así. No, les hablo también para que ellos puedan tener un cambio. Pero si se dan cuenta que es difícil, si nosotros seguimos con la mente natural, mantenernos en diferentes puntos en los que estamos. Entonces yo me ponía a meditar aquí porque dice que en una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Quiere decir que nosotros tenemos que poner todo en base a la palabra, que eso es el fundamento que nosotros tenemos que tener para poder encontrar nosotros, ahí sí que una respuesta que va a ser agradable. Y aquí estamos hablando en nuestra vida. Dice que puso el fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación, el río dio, dice, con fuerza en aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundamentada sobre la roca. Y entonces, si se dan cuenta, pero uno puede pensar, bueno, ¿y cuándo va a venir ese río? ¿Y cuándo viene esto? Los vientos y todo. Pero eso es de diario, hermanos. Es de diario porque nosotros estamos viviendo en esta tierra y vienen situaciones a nuestras vidas. Y es donde nosotros ahora tenemos que mostrar que somos espirituales y no somos hombres naturales. Porque lo que cuesta, no sé si a usted no le cuesta, hermanos, pero sabemos que primero nos cuesta dominar nuestra alma, porque nuestra alma es contenciosa, nuestra alma tiene de todo. Pero si se dan cuenta que con las personas con las que nosotros más nos relacionamos, es donde nos cuesta activar ese hombre espiritual. Porque actuamos como ese hombre natural muy rápido. Y entonces lo que la palabra nos está instruyendo, hermanos, es que Dios espera ese cambio en nuestras vidas. Y entonces nosotros, si se dan cuenta que aquí nos están dando un ejemplo, que aquel que pone la palabra, va a poder venir la prueba. ¿Y cómo va a venir la prueba? Yo siempre me he puesto a pensar con la paciencia. Y resulta que es cuando vienen los problemas. Y tener esa paciencia, tener amor, tener gozo. Si se dan cuenta que son lo que Dios espera en nosotros, pero nos cuesta, ¿va, hermanos? Nos cuesta mantenernos firmes en lo que es la Escritura, pero sabemos que el plan de Dios es para que nosotros, fíjense, hermanos, no sé si usted se ha puesto a pensar, pero cuando empieza uno a actuar de esa forma, se empieza uno a alejar de las cosas que perecen. Porque ¿qué le quita a uno la paciencia? ¿Qué le quita a uno el gozo? ¿Qué le quita a uno el amor, la divinidad, el dominio propio? Son las cosas terrenales, ¿va, hermanos? Y esto es lo que nos cuesta manejar. A mí me cuesta manejar eso, ¿va? A veces uno quisiera como empezar a olvidarse de eso, pero sabemos que Dios, en su plan perfecto, por eso nos está dando la palabra, para que nosotros podamos empezar a esforzarnos, ¿va, hermanos?
a hacer lo que él dice, porque usted ya sabe que el otro lo hizo sobre la arena, ¿verdad? Quise que nunca puso el fundamento conforme a la palabra. Entonces cuando viene la prueba, ¿qué pasa? No soporta, cae. Y entonces si se dan cuenta que él está actuando como un hombre natural, porque él va a salir a su defensiva, pero lo va a hacer con sus propias fuerzas. Y es lo que nosotros tenemos que tener, el cuidado que Dios nos está dando a conocer a nosotros, a que mostremos nosotros la diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. Porque el hombre natural, como les decía, físicamente nos parecemos, tenemos rasgos a nuestros padres. Pero ahora dice que nosotros vamos a ser la imagen de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, es lo que nosotros debemos de esforzarnos a saber que tiene que haber un cambio. Y fíjense que yo meditaba también en 2 Corintios 5:16 y lo miraba en la TLA. Dice, a partir de ahora, ya no dice, vamos a valorar a los demás desde el punto de vista humano. Y eso se los mencionaba porque les hablaba yo respecto a la empresa donde yo trabajo, pero también tenemos nuestra esposa, tenemos nuestros hijos, tenemos nietos, tenemos familia, tenemos hermanos que estamos aquí en la congregación. Si se dan cuenta, hermanos, que tenemos que tener un cambio en nuestra mente. ¿Por qué? Porque aquí la palabra nos lo pide, nos lo exige, ¿va? Porque esto está escrito, no es algo que uno diga, bueno, pero yo lo estoy diciendo porque así lo pensé, pero no. Dice, a partir de ahora ya no vamos a valorar a los demás desde el punto de vista humano. Y si se dan cuenta, hermanos, que nosotros a veces queremos aconsejar, pero no sé si hacemos un porcentaje, pero a veces damos un consejo tal vez con un 70% del hombre natural y no del espiritual, ¿verdad? ¿Y cómo cuesta actuar uno así? ¿Cómo cuesta? Uno mira una situación y lo que uno hace es actuar como natural. Pero yo pienso, eso sí yo lo pienso, no sé cómo lo miran ustedes, pero yo me ponía a pensar que lo primero es que actuemos en lo espiritual. ¿Y cómo? Tener misericordia, porque eso dice la palabra, que tenemos que hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos delante de Dios. Son partes tan importantes que en el momento de actuar tenemos que manifestar eso. Porque si yo voy a hacer justicia a como a mí me la hicieron terrenalmente, o como yo pienso, estoy actuando mal. Porque ahora existe la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y en base a eso tengo que yo empezar a dar un consejo. Y dice, amar la misericordia. Pero amar la misericordia cuesta. Cuesta porque nosotros queremos que la persona reaccione como uno lo piensa, pero tal vez uno ya tiene un tiempo de escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios ya está penetrando en uno, ¿va? Pero ¿cómo es la otra persona? ¿Cuál es su debilidad? ¿Cuál es su necesidad? ¿Será que no ha despertado? ¿Cómo actuar en esa forma, hermanos? Entonces nosotros, si se dan cuenta, y dice humillarte delante de tu Dios, quiere decir que hasta para dar un consejo uno dice, no, si aquí está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. ¿Será que les agrada cómo yo estoy instruyendo? ¿Será que les agrada cómo estoy manifestándome? Si me estoy manifestando como un hombre natural o un hombre espiritual. Y es lo que nosotros tenemos que tener, ahí sí, hermanos, de esforzarnos. Yo eso lo miro, esforzarnos, porque tenemos que actuar conforme a la palabra de Dios. Y podemos instruir, podemos llamar la atención, porque hay versículos y lo van a tener que comprender, porque no es lo que yo estoy hablando, no que es la palabra de Dios. Y si se dan cuenta, aquí dice a los demás el punto de vista humano. Y aunque antes valorábamos a Cristo de esta manera, ya no seguiremos valorándolo así. Y si se dan cuenta, aquí hay un cambio. A Jesucristo yo me acepté al Señor. ¿Y cómo lo acepté? Fue en un momento con el hombre natural, ¿verdad?
porque fue por tal vez una necesidad, una emoción, y yo acepté al Señor Jesucristo. Pero ahora me está exigiendo que ya lo tengo que conocer espiritualmente. Entonces, cuando yo lo conozco ya espiritualmente, hermanos, es porque yo voy a reconocer que, por eso hablábamos, hermanos, de lo que es la revelación. Porque si se dieron cuenta que en el antiguo pacto se habló de que iba a venir Jesucristo, de que Él iba a aparecer, y ustedes conocen Isaías, hemos visto Daniel, hemos visto varios versículos, pero eso se vino a revelar. Y entonces nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios, yo pude haber conocido por una emoción y acepté al Señor Jesucristo, pero ahora Él espera que yo lo tome espiritualmente y reconozca lo que Él es para mí y que reconozca lo que Él hizo por mí. Y eso es lo que en la mente natural a mí me cuesta, hermanos, pero saber que Él vino a cancelar el pecado, ¿verdad? Que Él vino y Él cumplió todo, Él ya canceló todo por mí, ¿verdad? Y saber que el plan perfecto de Él fue de que Él le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, ¿va? Para que venga el Espíritu Santo, el Consolador, a la vida de nosotros. Y dice que Él es como un abogado, el que intercede por nosotros. Pero si se dan cuenta, ¿cuándo lo practicamos? Porque si se dan cuenta que cuando uno va a un juicio o a algo, uno no dice nada, el que habla es el abogado. Y entonces uno tiene que saber que ahora, si yo tengo la palabra, yo espero actuar como el Espíritu Santo me lo diga, ¿verdad? Pero es lo que el hombre natural, o yo me pongo a pensar que cuántas veces, o puedo hacer hasta un resumen en el día, yo actúo como un hombre natural y no estoy actuando como un hombre espiritual. Y sabemos que es un proceso en nuestras vidas, que estamos cada día, podríamos decirnos, esforzándonos por cambiar, pero es importante que la palabra que estamos escuchando, que estamos meditando, nosotros podamos cumplirla. Porque eso es lo que se espera. Se nos ha indicado aquí, hermanos, que nosotros escuchamos la palabra de Dios, la tenemos que atender, tenemos que apoderarnos de esa palabra y ponerla por obra, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me cuesta, ¿va? Porque sé que la palabra dice esto, pero ahora hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué no lo cumplo? Porque el hombre natural me atrae a las cosas y entonces vengo yo y dejo de actuar como un hombre espiritual. Y viendo ahí en el versículo 17 dice: ahora que estamos unidos a Cristo, dice, porque ahora todo va a ser en Cristo, todo va a ser en Él. Y dice que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación, ¿verdad? Y esa nueva creación es el hombre espiritual, ya no es el hombre natural. Dice una nueva creación. Dios dice, ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir. Si se dan cuenta que ya somos una nueva creación, Dios ya borró todo lo que yo era, pero ¿por qué yo continúo haciendo las cosas como un hombre natural? ¿Va? ¿Qué es lo que cuesta tomar nosotros decisiones y vivir la palabra como Dios lo manda? Porque dice que de la manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y esa vida nueva, hermanos, es que nosotros empecemos a actuar como ese hombre espiritual. Porque si no, estoy con los que, por eso mirábamos ahí, va, que el hombre natural no percibe, va, no entiende, no comprende lo espiritual. Pero es por la carga natural que tenemos, ¿verdad? Porque sabemos que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sí, pero ¿por qué yo actúo después de otra manera, verdad? Porque si uno tiene como un espiritual y maneja estos términos, tendría que cumplirlo, ¿va? Porque es lo que Dios nos está hablando. Entonces, hermanos, nosotros, miro yo que tenemos que tener un traslado en la forma de ver lo espiritual y lo natural. Porque en lo natural hemos visto y hemos tenido ahí sí que
la bendición de tener palabra que ha venido a nuestras vidas y reconocer, hermanos, que en el plan perfecto de Dios está usted y estoy yo. Y entonces nosotros tenemos que empezar a esforzarnos a saber manejar el hombre natural, que es el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, porque se nos está exigiendo, hermanos, a tener, ahí sí que a inclinarnos a saber que Dios existe, que nuestro Padre existe, que Jesucristo vino a hacer una obra perfecta y que ahora está a la diestra de Él y que está el Espíritu Santo en nosotros, al que tenemos que obedecer y empezar nosotros a borrar todo aquello que ahora nosotros éramos en la mente natural, porque qué bueno es decir, ahora yo soy cristiano, estoy en esto, pero introducirme a obedecer todo eso es lo que cuesta. Y fíjense, hermanos, que en el Salmo 95:7, yo lo miraba también en la versión TLA. Pertenecemos a Dios, nosotros somos su pueblo, dice. Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Estamos bajo su cuidado si hoy escuchamos su voz. Entonces, como les decía, el hombre natural, ahora como hombre espiritual, si yo entró esto a mi corazón, si se dan cuenta, hermano, esto es precioso. Dice que pertenecemos a Dios. Y dice, nosotros somos su pueblo. Y dice, Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Y estamos bajo su cuidado. Pero ¿quién va a estar bajo el cuidado de Él? Es el hombre espiritual. Es aquel que empieza a obedecer la palabra de Él. Si escuchamos su voz. Y aquí pues él le hablaba al pueblo de Israel. Y si se dan cuenta que ya el versículo 8 dice, no seamos tercos, dice. Como cuando nos rebelamos en el desierto. Y si se dan cuenta, hermanos, que Él le mostró todo lo que era espiritual, todo lo que a vida eterna iba a permanecer. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Y si se pone a pensar, ¿qué pasa ahora con nosotros? ¿Verdad? Porque ellos pudieron ver esa nube, la roca, su calzado nunca envejeció. Vieron todo eso. ¿Y qué pudo haber pasado con el pueblo? Y ahora nosotros igual tenemos que clamarle a Dios, a nuestro Padre eterno, y que venga la revelación a nuestras vidas y que nosotros, hermanos, empecemos a ser guiados por el Espíritu Santo y empezar a mostrar que somos diferentes, que somos una nueva creación por la palabra, porque Dios nos está dando a conocer eso. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que esforzarnos a luchar, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y meditaba también, hermanos, porque hermano pastor nos decía hace 8 días, ¿qué pasó con Judas? ¿Va? Porque Judas estuvo en los milagros, estuvo sanando y todo. ¿Y qué pasó? Él tenía la instrucción. ¿Qué le pudo haber pasado a Judas? Que no, en el momento que tenía que demostrar quién era, no lo hizo. Pero entonces, hermanos, aquí en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y entonces se dan cuenta, hermanos, que hacer la voluntad del Padre es porque estamos actuando como el hombre natural o el hombre espiritual. Es como un hombre espiritual, porque el hombre espiritual va a actuar conforme a la palabra de Dios, conforme el Padre. Y por eso dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, la voluntad del Padre. Pero si se dan cuenta, hermanos, uno fue niño y uno mira a los niños, pero uno les dice no haga esto, no haga lo otro, no haga lo otro, y él lo sigue haciendo, ¿ah?
Y uno como padre o como abuelo dice, ¿y por qué lo sigue haciendo? Pero así es, porque están teniendo un cambio en su forma de pensar. Pero para que cambien, ¿qué hay que hacer? Hay que instruirlos. Y entonces nosotros, la palabra, eso es lo que está haciendo en nosotros, instruyéndonos para que nosotros podamos saber que Dios nos tiene como hijos. Estamos ahí, sí, como usted sabe, hermano, no, estamos en el proceso de alcanzar a ser hijos de Él. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Siendo obedientes a Él. Y por eso dice aquí, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declarará, nunca os conocí. Si se dan cuenta, hermanos, si ellos ya hicieron una manifestación de lo que ellos tenían, pero si se dan cuenta, si no hacemos la voluntad de Él, dice, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermanos, si se dan cuenta, si a ellos les pasó esto, ¿cómo estamos nosotros? Ellos que anduvieron, ellos que estuvieron. Y entonces, hermanos, lo que tenemos que reconocer que Dios, que su presencia, y lo hemos visto en Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? No nos podemos ocultar, no nos podemos esconder. Él conoce todo de nuestras vidas. Y entonces, hermanos, tenemos que esforzarnos nosotros a tener un cambio en nuestras vidas. Y entonces ahora me ponía yo a meditar, ¿qué es lo que a mí me hace activar el hombre natural? Y es algo que yo tengo que esforzarme por empezar a saber manejar esta situación. Y eso lo hemos visto en Primera de Juan 2:15 y lo vamos a ver en la versión TLA. Dice, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo. Y si se dan cuenta que a nosotros nos despiertan las cosas que miramos, ¿verdad? Las cosas que palpamos son las que nos atraen a nosotros. Y por eso dice esta versión, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Pero si se dan cuenta que nosotros, hermanos, esa es nuestra lucha, porque nosotros venimos y lo que nos emociona es lo que miramos. Y si se dan cuenta, hermanos, aunque uno no quiera, y es la lucha que tenemos dentro, pero el sistema, el mundo nos atrae y conoce muy bien nuestras debilidades, ¿va? Nuestras emociones. Se dan cuenta, ellos viene un tiempo de alguna de Navidad, o podríamos hablar de otras. Ellos empiezan a hacer publicidad y le despiertan esa emoción a uno, ¿verdad? Quiere decir que conocen la debilidad del ser humano. Y usted se da cuenta, igual uno entra a un restaurante y si el restaurante es de aquellos que los visitan mucho, es muy lleno, hasta le ponen música a uno, una música que lo hace a uno hasta comer rápido e irse. Y si se dan cuenta que el servicio que dan, hasta uno está terminando y ya están listos ahí, la verdad que el sistema lo maneja uno, ¿va? Entonces, ¿por qué lo maneja uno? Porque ellos conocen al hombre natural. Pero ahora nosotros estamos teniendo un traslado al hombre espiritual, que eso, hermanos, es a lo que nos tenemos que esforzar. Y dice, quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Ya dice el versículo 16, las cosas que ofrece la gente del mundo no viene de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que en el mundo nos ofrece. Si se dan cuenta, las cosas que el mundo nos ofrece, los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos, y se dan cuenta que ahí lo despiertan a uno, el hombre natural, ahí estamos. Y tenemos que pelear a Dios porque uno entre más tiene, más quiere, o no, va que así es. Y bueno, pero está bien que nos esforcemos, pero que no dejemos de buscar las cosas de Dios.
que eso no rompa, que perdamos lo espiritual. Porque aquí lo va a decir al final, porque estas cosas van a perecer, ¿verdad? Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y entonces, hermanos, si se dan cuenta que esto es lo que a nosotros nos atrae. Y aquí dice, también dice los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Y el orgullo, hermanos, ¿cómo cuesta manejar? Cuesta manejar el orgullo, porque si aquel tiene, yo quiero tener. Si aquel esto, y dejemos de tener cosas, también en defendernos, ¿verdad? Por eso les decía que es difícil, que nosotros sabemos, tenemos nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos, está la nuera, está el yerno, están los hermanos. Usted puede hacer de todos los que tiene, pero es difícil cuando uno deja ese orgullo y uno empieza a escuchar a la persona y saber si tiene la razón o no la tiene. Pero el orgullo me hace a mí, no han terminado de hablar y yo ya estoy hablando, no tengo esa. Y entonces todo eso es lo que tenemos que tener, el control, que Dios nos está hablando a todos puntualmente, de que tenemos que saber manejar a este hombre natural que traemos. Y eso lo vamos a lograr únicamente haciéndonos a buscar la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo sea el que interceda por nosotros. Y yo creo que algunos de ustedes, o todos, yo creo que hemos tenido esa bendición, que han habido oportunidades, hermanos, que no hay necesidad de que nosotros hablemos. Dios actúa. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, Dios actúa. Y uno dice, bueno, pero yo no, y si no dije nada, ¿y cómo fue? Es Dios. Porque si nosotros le damos el espacio que Él tiene que tener, Él va a hacer todo. Entonces, hermanos, tenemos que saber que tenemos que esforzarnos. Y ya dice el 17, pero lo malo de este mundo y todo lo que ofrece está por acabarse o por terminarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. Entonces lo que Dios eso va a permanecer. Lo espiritual va a permanecer, eso no va a terminar. Y entonces, hermanos, tenemos que esforzarnos. Y esto, hermanos, que estamos meditando, vamos a ver ahorita, pero a Nicodemo le pasó, ¿eh? Pero dice ya en Juan 3:3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si se están dando cuenta, hermanos, está hablando de un engendramiento, porque ahora nosotros tenemos que actuar y reconocer que la palabra nos está engendrando cada día, ¿verdad? Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Si se da cuenta que él estaba actuando con una mente natural, que no llegó a discernir que lo que él estaba hablando era espiritual. Y entonces ahora tenemos que comprender que lo que usted pueda meditar en la palabra de Dios, eso es espíritu, eso es vida. Y es en donde nosotros tenemos que esforzarnos. Y dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a lograr eso? Siendo siempre engendrados por la palabra de Dios, siendo engendrados y dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces nosotros vamos a lograr esto que Dios nos ofrece, entrar en el reino de Dios. Y es lo que nosotros, hermanos, tenemos que esforzarnos. Y el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Quiere decir que lo que es nacido de hombre, lo que es el hombre natural es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y entonces, hermanos, tenemos que esforzarnos nosotros, que si nosotros estamos recibiendo lo espiritual, tenemos que actuar como espirituales.
Porque lo que la carne es. Si yo sigo con ese hombre natural, yo voy a seguir actuando con esa mente natural. Y por eso es que se nos ha explicado, hermanos, en lo que es Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, primero hay que recibirlo. Por eso vimos allá que ahora todo es en Cristo, es en Él. Entonces, como yo lo recibí, ahora yo tengo que actuar en Él, conforme Él fue. Porque eso es a lo que tenemos que ir. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahí ya viene la otra palabra. Ahora creer. Si yo escuché un versículo, lo recibí, ahora tengo que creer en ese versículo. Tengo que saber, en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que esforzarnos, pero ya dice, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ese engendramiento lo estamos recibiendo nosotros, hermanos, cada día, y lo estamos recibiendo por medio de su palabra. Y si se dan cuenta que nosotros somos una tierra, pero estamos contaminados con ese hombre natural. Pero sabemos que la palabra es la que va a darnos a nosotros arrancar y destruir todo lo malo que tenemos en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Y entonces, hermanos, nos tenemos que esforzar, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y nosotros es a lo que nos tenemos que esforzar en empezar a permanecer. Y dice el versículo de 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Si se dan cuenta que va a ser mediante el Espíritu. ¿Por qué? Por la obediencia a la palabra de Dios mediante el Espíritu. Si se dan cuenta que yo me tengo que hacer ya obediente a lo que hoy estoy escuchando, y si se dan cuenta que ahí voy a empezar a purificar mi alma, a cambiar ese hombre natural al hombre espiritual. Y ustedes, no sé, pero se han dado cuenta que para purificar el agua, los pasos que lleva, es un tratamiento pasa por varios pasos, ¿va? Y si se dan cuenta todo lo que se le va desechando, todo eso que está malo dentro del agua para convertirla en un agua pura. Y entonces nosotros, Dios lo que espera es que nosotros igual, y sabemos que eso es por medio de la palabra, y haciéndonos obedientes por el Espíritu Santo, vamos a empezar a purificar, a limpiar todo lo que tenemos dentro de nuestras vidas. Y es en lo que nosotros nos tenemos que esforzar. Y dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y entonces, hermanos, estamos en un proceso. Estamos en un proceso en el cual tenemos que limpiarnos. Y si se dan cuenta, hermanos, la palabra está escrito todo esto. Y si se dan cuenta, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible. Entonces, si sabemos, hermanos, que si yo sigo con el hombre natural, voy a morir, voy a perecer. Ese tiene un fin. Mi vida biológica tiene un fin. Pero si yo me convierto a una vida espiritual, eso va a permanecer para siempre. Y por eso la palabra nos lo dice aquí, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y dice ya el 24, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Quiere decir, se dan cuenta que hay un principio, pero hay un final. Entonces nosotros nos tenemos que esforzar, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos en saber que la palabra de Dios es vida. Y si nosotros nos esforzamos por permanecer en ella,
Dios lo que nos está haciendo a nosotros es ser unos hombres espirituales y nosotros vamos a tener una vida eterna. Entonces, hermanos, el esfuerzo que tenemos que tener es quitarnos lo que pueda estar deteniéndonos a no meditar en la palabra de Dios. Porque entre más usted escudriñe la palabra, más usted tenga un tiempo escritural, va a venir la revelación. Va usted a comprender lo que Dios tiene para usted y tiene para mí. Y entonces vamos a tener la iluminación por el Espíritu Santo y llegar a alcanzar una vida eterna. Ese es el plan perfecto de nuestro Padre. Y entonces tenemos que esforzarnos a ser obedientes a la palabra de Dios y empezar a hacer la voluntad del Padre, que es lo que Dios espera en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, no sé si alguien tiene algún comentario, alguien quiere dar alguna aportación de lo que meditamos en esta noche. Pues tenemos unos minutos, ahora si no, pues vamos a dar por terminado el discipulado, pero amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas.